Sé que Dios ha estado dirigiendo. Hace unos domingos atrás iniciamos la serie del orden divino a través del entendimiento y la comprensión de Cristo Jesús. La oración del apóstol Pablo en Colosenses 1 es para que ustedes anden como es digno del Señor. Ahora ahí viene la precisión importante: con toda sabiduría y toda comprensión espiritual. Doy gracias a Dios porque Juan Pablo la semana pasada nos dirigió gloriosamente en este entendimiento, Cristo como sabiduría de Dios, porque el anhelo de Dios es que tengamos un ejercicio diario de sabiduría y comprensión espiritual. No la sabiduría del mundo, no la sabiduría de este sistema, porque es una sabiduría ciertamente, dice el apóstol Santiago, es una sabiduría natural, es una sabiduría animal, es una sabiduría diabólica. Y pastor, eso es fuerte. Sin embargo, lo que Dios está diciéndonos a través de eso es que toda sabiduría que no considera a Dios no lo es. Toda sabiduría que ignora a Dios, toda sabiduría que es fruto de independencia, toda sabiduría que es fruto de la autosuficiencia del hombre, es a los ojos de Dios diabólica. Es una sabiduría, como dice Santiago, animal. Es decir, no entiende los propósitos de Dios. Solo al hombre redimido Dios le ha dado el entender el propósito de Dios. Amén. Así que, familia, es importante que meditemos esta verdad que Dios nos dio a través de Juan Pablo la semana anterior. Yo considero que debemos una y otra vez regresar. Proverbios 8, qué maravillosa explicación. Cristo, la sabiduría, diciendo: allí estaba yo en el comienzo, ordenándolo todo. ¡Wow! ¡Qué maravilla! El orden divino fluye a partir de una experiencia del conocer, del amar a Cristo Jesús. Amén. Y es esta sabiduría justamente la que nos libera. Diga conmigo, nos libera. Nos libera de los pensamientos que nos roban la vida, el entendimiento que nos hace vencer. Esa sabiduría de Dios está contra todo pensamiento y toda estructura, escúcheme, fortaleza de pensamientos arraigadas en el corazón. Y que Dios vino a traer libertad. Dice la palabra: tal cual es el hombre en su corazón, así es él. Tal cual el hombre piensa en su corazón, así es él. ¿Cómo piensas? ¿Cuáles son los pensamientos que entretienes en tu corazón? Eso es lo que tú eres. Y es importante entonces entender el ejercicio de Cristo como sabiduría, porque entonces los pensamientos de Dios son los que nos gobiernan. Y yo sé hoy día claramente, con toda seguridad, que Dios derriba por su Espíritu Santo fortalezas, toda altivez de pensamientos que nos está robando la vida de Dios. Hermanos, una de esas fortalezas de pensamientos, estructura bien arraigada en el corazón, son los pensamientos de condenación. El título de esta mañana es: no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Nuestros textos serán básicamente en el libro de Romanos capítulo 7, verso 25. Hacemos una pausa en Colosenses, porque sabiduría y comprensión espiritual nos va a liberar de esta estructura que el Espíritu Santo se encarga en Romanos dejarlo claro. Romanos capítulo 7 al final, y luego vamos a iniciar el capítulo 8. Van a ser nuestros textos centrales el día de hoy. Y yo quiero, familia del Señor, que abracemos la verdad de Dios, porque ciertamente Él es nuestra libertad. Primero que tenemos que entender, hay dos estructuras, o llamemos dos sistemas de pensamiento. Dos sistemas de pensamientos en los cuales nos movemos, en los cuales operamos. ¿Cuáles son estos dos sistemas de pensamientos? Los pensamientos del gobierno de Dios, y el otro sistema es los pensamientos del gobierno de la carne. Repito, usted puede estar todos los días operando en uno de estos dos sistemas de pensamiento.
2 sistemas de pensamiento. No hay 3, no hay 4, no hay 5. Hay apenas 2 sistemas de pensamientos en los cuales podríamos estar operando. Repito, los pensamientos del gobierno de Dios o los pensamientos del gobierno de la carne. Mis hermanos, ambos sistemas tienen el poder para gobernar a aquel que decide operar en ellos. Por eso se llaman gobiernos. Le llama el apóstol Pablo en Romanos la ley. La ley de la carne, la ley del pecado, le llama la ley del espíritu de vida. Solo hay dos leyes. Para entenderlo mejor, utilizamos la palabra gobierno, porque ley habla de un gobierno. Donde hay un gobierno, hay leyes que se establecen, que se hacen cumplir. Entonces, mis hermanos, este es el asunto, para que usted se vaya compenetrando en lo que estamos diciendo. Todos los días nuestros pensamientos están en uno de estos 2 sistemas, en uno de estos 2 gobiernos. Todos los días vamos a estar operando en uno de estos 2 sistemas de pensamiento. El gobierno de los pensamientos de Dios o el gobierno de los pensamientos de la carne. Si tú abrazas los pensamientos del gobierno de Dios, entonces tu caminar será en armonía, en orden con la realidad de Dios. ¿Por qué es importante ponernos de acuerdo con los pensamientos del gobierno de Dios? Porque es la única manera en cómo fluye el orden divino. Es curioso, ¿no? Queremos arreglar las cosas. Queremos nosotros arreglar la familia, queremos arreglar el hogar, queremos arreglar los hijos, queremos arreglar nuestro temperamento, queremos arreglar todos los problemas que enfrentamos, pero queremos arreglarlos permaneciendo en el sistema de pensamientos incorrectos. No funciona. A menos que yo entienda que debo permanecer en el sistema de pensamientos del gobierno de Dios, solamente, mis hermanos, en ese pensamiento yo podré vencer. Y el orden divino del cual hemos venido hablando, entonces se va a manifestar. El orden divino significa que Dios lo llena todo, absolutamente. Dios llenándolo todo en nuestras vidas. Hermanos amados, entonces, solo entonces, cuando yo abrazo los pensamientos del gobierno de Dios, voy a ver el fruto de Dios en mi vida. El fruto de Dios no fluye por autoesfuerzo. El fruto de Dios no fluye por, me resuelvo hoy día a buscar a Dios. No fluye así simplemente. Yo tengo que ponerme de acuerdo con lo que Dios está pensando. Yo tengo que ponerme de acuerdo con los pensamientos de Dios. Tengo que ponerme de acuerdo con la mente de Dios. El hombre natural se caracteriza por una mente independiente. Él cree que puede hacerlo. Y déjeme decirle, no necesariamente la mente natural es una mente que quiere ser inmoral. A veces asociamos esto, entonces esa es la persona inmoral, esa es la persona que quiere hacer lo malo. No. Aun cuando yo quiero hacer lo bueno con mis fuerzas, es imposible. Y Dios le llama pecado. El pecado, si lo vimos, ya lo hemos visto anteriormente, en Génesis 3, el pecado no es un acto inmoral. Si nos damos cuenta, el pecado original no fue un acto inmoral. Yo no veo que fue adulterio, yo no veo que fue robo, yo no veo que fue homicidio. El pecado original es un corazón independiente de Dios. Querer conocer lo bueno y lo malo, pero sin Dios. Ese es el pecado. Qué importante es entender, yo quiero llevar, pastor, una vida buena. Ten cuidado, porque si lo quieres hacer en ti, en tus fuerzas, estás perdido. Y a Dios, a los ojos de Dios, es pecado. Qué importante que entendamos que todo pensamiento de independencia, todo pensamiento que no considera a Dios, es pecado. Y se llama gobierno de la carne. Hermanos, por favor, de una vez por todas, ¿podríamos abrazar la definición precisa de lo que es la carne? Carne es toda independencia y autosuficiencia. Eso es carne. Carne no necesariamente es lo malo. O mejor dicho, quiero ser exacto en lo que estoy diciendo. Carne no es solamente los pensamientos claramente malvados, inmorales. Carne es cuando yo quiero hacer lo bueno sin Dios. Eso es carne. Y la carne
no puede agradar a Dios. ¿Entendemos esto? Si yo no estoy operando diariamente en el sistema del gobierno del Espíritu, yo estoy operando en el sistema de mi independencia. Y aún por buenas cosas que yo intente hacer, fracasamos. Tropezamos. Nos frustramos. Eso explica por qué muchos creyentes cansados, agotados, llevan años y frustrados de la vida. ¿Por qué? Porque todo ha sido en su propio esfuerzo. Todo ha sido en su propio obrar. Hermanos, y Dios nos llama. Deja de operar en ese sistema. Es importante que entiendas, yo te llamé a operar en el sistema de los pensamientos de Dios. Y la vida se ordena solamente cuando yo me pongo de acuerdo con los pensamientos de Dios. Es la única manera en que el orden divino, que confronta y que llena todo caos y todo desorden, es entonces solamente ese orden que empieza a fluir en nuestras vidas. ¿Qué pasa cuando abrazamos los pensamientos del gobierno de Dios? Fluye su gozo, fluye su amor, fluye su paz, fluye su mansedumbre, fluye su carácter. Mucha gente dice, pastor, yo no puedo, ya hay tanto tiempo que he luchado con mi carácter. Bueno, aquí está la explicación entonces. Porque hemos estado operando en pensamientos incorrectos. El día viernes en la vigilia poderosa que tuvimos, un tiempo glorioso, Dios nos habló acerca de las fortalezas jebuseos. ¿Quiénes son los jebuseos? Fortalezas altivas que se ocupan de áreas estratégicas en nuestro corazón y que están en medio de toda la nación. Israel prácticamente en tiempos de David había conquistado todo el territorio prometido. Pero en medio, en plena región estratégica, en plena región montañosa, estaban los jebuseos. Los jebuseos altivos y burlescos le habían dicho a David, nuestros cojos y ciegos te van a detener, te impedirán entrar a la fortaleza. Para que usted lo sepa, la fortaleza de los jebuseos era Jerusalén. Jerusalén era ciudad de los jebuseos. Mis hermanos, ¿qué son los jebuseos? Son todas las estructuras de pensamientos altivas que nosotros abrazamos en nuestro corazón y podemos llegar a sentirnos tranquilos con ellas. Pensamientos que entretenemos en nuestro corazón y nos hemos acostumbrado a vivir con ellos. Y lo único que puede conquistar a los jebuseos, lo único que puede conquistar Jerusalén, el corazón, la ciudad del rey, lo único que podría hacerlo es cuando todo nuestro ser venga, como vino todo Israel a David y le dijo a David, David, hueso tuyo somos y carne tuya somos, sé tú nuestro rey. Solamente cuando todo nuestro ser, toda nuestra alma, pensamientos, emociones, deseos, cuando toda nuestra alma se pone de acuerdo con Dios y le dice, Cristo, tú eres el mejor David, sé tú el rey, gobierna tú en mi corazón. Solo entonces, mis hermanos, David puede entrar a la fortaleza y conquistar y convertir la fortaleza de los jebuseos en la ciudad del rey. En otras palabras, solo cuando todo nuestro ser se pone de acuerdo y le decimos, Cristo, solo tú puedes, yo soy tuyo, te pertenezco. Es entonces que Cristo derriba, como dice Pablo en 2 Corintios 10, derribando toda fortaleza, toda altivez de razonamiento en nuestros corazones, trayendo cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Cuáles son tus pensamientos? ¿En qué pensamientos permaneces? Mis hermanos, de esto es lo que el apóstol Pablo habla en el versículo 25 de Romanos 7. Hermanos, si me ocupo de los pensamientos del gobierno de la carne, el pecado nos domina. Es fácil.
caer presa del pecado. ¿De qué manera? Me ocupo de los pensamientos de independencia. Vamos a aclarar esto en el proceso. Si yo no me rindo a los pensamientos del gobierno de Dios, inevitablemente comienzo a abrazar pensamientos de independencia y autosuficiencia. ¿Qué creen que es el afán? ¿Qué es el afán? En pocas palabras, el afán es independencia. Cada vez que tú te afanas, es porque tú lo estás queriendo lograr solo. Cada vez que yo me angustio y permanezco en la angustia, es porque yo lo quiero lograr solo. ¿Entendemos esto, familia? Cada vez que nosotros caemos presa de emociones, de tensiones, de estrés, somos nosotros mismos los que hemos abrazado resolverlo sin Dios, hacerlo sin Dios. Estos pensamientos, muy lejos de hacernos vencer, la gente piensa, si me afano lo suficiente voy a vencer. Si me estreso lo suficiente voy a lograrlo. Muy lejos de hacernos vencer, estos pensamientos nos someten a una espiral descendente de pecado. ¿Dónde cobra luz el pecado? Las obras de la carne. ¿Dónde cobran luz en nuestras vidas? En el momento en que nosotros caemos presa de pensamientos independientes, pensamientos autosuficientes. Por eso es importante, mis hermanos, es sencillo lo que el Señor nos está hablando al corazón que sabe escuchar. Tú tienes que aprender a discernir en tu día a día, en tu hora tras hora, en qué pensamientos estás permaneciendo. ¿Cuántos están haciendo ese ejercicio? ¿Cuáles son los pensamientos que están llenando tu mente? ¿Son los pensamientos de la hermosura de Jesús? ¿O son los pensamientos de yo tengo que lograr, yo tengo que resolver, yo tengo que hacer? Satanás se fortalece en el yo. Satanás se hace fuerte, ¿en dónde? En el yo puedo. Cada vez que tú dices yo puedo, le estás diciendo a Satanás, ven. ¿Qué dice Pedro? Yo daré mi vida por ti. Y Satanás está allí. Cada vez que abrazamos independencia de Dios, tú estás dándole la puerta al enemigo. Qué importante es esto, mis hermanos. Pero nota, todo empieza en qué sistemas de pensamientos permanecemos. Póngale atención. ¿En qué pensamientos nos ocupamos? La pregunta es, ¿te estás ocupando de verte según Jesús? ¿Te estás ocupando de verte según los pensamientos de Dios? ¿O te ocupas de verte según independencia, según tu propia suficiencia? Pregunta de reflexión. ¿Te concentras en lo que Dios dice de ti? ¿Cuántos están haciendo el espacio para concentrarse en lo que Dios dice de ustedes? En lo que Dios dice de nosotros. Juan Pablo empezó diciéndonos la semana anterior, ¿con qué frecuencia estás viendo en el espejo de Dios lo que Dios dice acerca de nosotros? Somos muy propensos, eso se llama carne, la carne es una inclinación, somos muy propensos a vernos según nosotros mismos. ¿Cómo nos vemos? Yo soy un pobrecito, yo soy uno a quien nadie le presta atención, yo soy uno a quien la vida ha tratado mal, yo soy uno que fui marcado por mi pasado, yo fui uno que fui marcado por mis padres. ¿Qué son esos? ¿Quieres que te diga qué son? Carne. Cada vez que tú permaneces en esos pensamientos, tú estás rechazando lo que Dios piensa acerca de nosotros.
Si tú estás en Cristo, tú no eres natural. Familia, Dios me ha permitido esta mañana ponerme aquí frente a ustedes para decirte, si tú estás en Cristo, tú no eres natural. Si tú estás en Cristo, tú eres de Dios. Repito, si tú fuiste unido, si el Padre te unió a su Hijo, tú no eres del sistema, de este mundo. Tú no eres de las tinieblas. Tú eres de Dios. Y tú debes empezar a verte y pensar de ti como Dios te ve, como Dios piensa de ti. ¿Cómo tú te ves? ¿Cómo piensas acerca de ti? Está bien que pienses lo que quieras pensar si no estás en Cristo. Yo no te puedo cambiar los pensamientos, porque la única manera en que Dios cambia su forma de vernos es cuando nos pone en su Hijo Jesucristo. Tú no eres tu pasado si es que estás en Cristo. Tú no eres los problemas, las pérdidas. Tú eres lo que Dios dice que tú eres en Cristo Jesús. ¿Lo crees? Pero los pensamientos de independencia y autosuficiencia te van a llevar a pensar contrario a Dios. Son pensamientos que no consideran lo que Dios dice, no consideran cómo Él te ve. Ese es el peligro del espíritu independiente y autosuficiente. El espíritu autosuficiente te separa de tu mente de Dios. ¿Sabes que se nos dio la mente de Cristo? Pero ¿sabes lo que hace la independencia? La inclinación hacia la autosuficiencia nos separa de pensar con la mente de Cristo. Y empezamos a pensar con la mente natural. En el momento en que tú empiezas a pensar los pensamientos naturales, lo mismo que el mundo piensa, tú tienes que darte cuenta, señal, alarma, alerta, estoy operando en el sistema de pensamientos de la carne. ¿Cómo te ves? Leamos el verso 25. Dice el apóstol, el Espíritu Santo a través de él: gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Gracias a Dios. Pablo está hablando de un enemigo llamado carne durante todo ese capítulo, el capítulo 7. Pero ahora viene y termina así este capítulo: gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. ¿Dónde está la gloria? ¿Dónde está la victoria? ¿Dónde está el poder? Jesucristo, Señor nuestro. Y explica aquí: yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios. Nos está hablando del primer sistema de pensamientos: la ley de Dios, el gobierno de Dios. Con la mente que se me dio, la mente de Cristo, ¿sirvo a quién? A la ley de Dios. Pero por el otro lado, con la carne, ¿qué es la carne? Ya vamos a explicarlo. ¿Sirvo a quién? Al gobierno del pecado. Carne es todo aquello que me lleva a ver separado de Cristo. Todo pensamiento, toda inclinación que quedó en el alma por causa del viejo hombre. El viejo hombre no es lo mismo que la carne. Tenemos que ser precisos en esto. Entendamos esto. El viejo hombre fue crucificado, le dio muerte. Dice Colosenses capítulo 2, eliminó el acta que era contra nosotros. El acta era ese viejo hombre. Nueva Traducción Viviente dice: se nos quitó la naturaleza pecaminosa. Yo no tengo dos naturalezas. Cuidado con esa interpretación teológica incorrecta. Porque entonces quiere decir que tenemos una crisis de personalidad. Somos una nueva creación en Cristo.
Pero, recuerden, como teníamos un amo anterior, ese amo anterior, viejo hombre ya crucificado, dejó en el alma un mal entrenamiento. Dejó al alma mal entrenada. ¿Para qué? Para inclinarse siempre a la independencia y a la autosuficiencia. Esa inclinación que quedó, esa mala enseñanza, se llama carne. Carne es esa inclinación que tenemos por causa de un antiguo amo llamado viejo hombre. Entonces, mis hermanos, estás en Cristo, pero estas fortalezas de mentira no te permiten verte en Cristo Jesús. Entonces tú te empiezas a ver separado, te empiezas a ver distante. Estás en Cristo, pero empiezas a verte como alejado de Dios. ¿Por qué si estás en Cristo todavía luchamos? ¿Por qué si estamos en Cristo luchamos aún con pensamientos de distancia de Dios? Lo siento a Dios distante, Dios no me ama, creo que Dios no me escucha. ¿Por qué? Por los pensamientos, exactamente, los pensamientos de la carne que producen condenación. Vamos a ir viendo esto. La realidad es otra, mis hermanos. Si el Padre me unió a su Hijo Jesucristo, entonces yo estoy en ¿quién? Yo estoy en Él. Él me ve unido a sí mismo. Por obra suya, ahora yo soy una unidad perfecta con Él. Por obra de Él. Ahora entendamos esto. Yo sé que alguno quizás ya madurito lo entiende. En honor a aquel que no lo entiende, quiero aclarar esto. No es que usted se une a Cristo. No, el Padre te une a su Hijo. No es que yo vengo y me uno a Jesús. No, eso no es. Porque entonces sería mi obra y no la obra de Él. Yo estoy en Cristo, no porque yo me uní, porque Él me unió. Él me trajo. Porque es obra de Él. Dice 1 Corintios 1, versículo 30, si mal no estoy. Por obra de Dios, ustedes están en Cristo. Rechaza los pensamientos contrarios. Si tú estás en Cristo, rechaza los pensamientos de distancia de Dios. Rechaza los pensamientos de condenación. Porque por obra de Dios Él te trajo a Cristo. Cada vez que tú te ves de una manera diferente a la que Dios te ve, tú estás diciendo, no es suficiente mi unidad con Cristo. No es suficiente haber sido unido a Cristo. No es suficiente. Cristo no es suficiente. ¿Cómo que no es suficiente? Si el Padre nos unió a su mismo Hijo. Créeme, es suficiente y es todo lo que necesitamos entender. Si el Padre te unió a su Hijo, los pensamientos de soledad son una mentira. Hay mucha gente y no necesariamente tiene que ver con presencia física, porque aunque están rodeados de personas, se sienten solos. Los pensamientos de soledad son una mentira, porque tú estás con Cristo en Dios. ¿Qué es los pensamientos de soledad? Son una rebelión contra Dios. Porque Él me unió a su Hijo. Hermanos, ¿qué significa eso? Que si yo estoy con Cristo en Dios, es imposible. Si tú estás con Cristo en Dios, es imposible que te sientas solo cuando estás en la mejor compañía, aquel que lo llena todo. Es una mentira la soledad para el que está en Cristo. Tú estás en Cristo. Por lo tanto, los pensamientos de que nunca podrás cumplir el propósito de Dios son una mentira. Abrazamos esos pensamientos. Yo no cumpliré jamás el propósito de Dios. Es imposible. No puedo cumplir el propósito de Dios. Es una mentira. ¿Por qué razón? Porque estamos en Cristo y aunque sin Él somos los más débiles,
pero Él es el Dios de todo poder. Y tú, al estar en Él, has recibido todo su poder para cumplir el propósito para el cual Él te creó. ¿Qué es ese pensamiento de imposibilidad? Nunca podré dar la talla. No, pastor, mi papá me repitió siempre, eres un bueno para nada. Nunca lo vas a lograr, nunca lo vas a hacer. Sí, sin Cristo es una realidad en tu vida, pero en Cristo eso ya no es más una realidad. Porque fui unido al poder de Dios cuando se me unió a Cristo Jesús. Y el poder de Dios está disponible para cumplir su propósito. Son mentiras. Y tenemos que ponernos de acuerdo con el Señor, mis hermanos. Tú estás en Cristo, por lo tanto los pensamientos de incertidumbre acerca del futuro son una mentira. Ay, pastor, yo no sé qué deparará el futuro. No, lo siento. Si tú estás en Cristo y yo estoy en Cristo, nuestro futuro es glorioso. Cristo en nosotros, la expectativa de una gloria, la gloria misma de Dios. ¿Vemos esto, mis hermanos? Por lo tanto, ¿qué pasa con la incertidumbre? ¿Qué es la incertidumbre? Es una mentira. La incertidumbre, la inseguridad, ¿qué son? Son mentiras, porque estamos en Cristo. Mucha gente, uy, la inseguridad del país. Estás operando en el gobierno de la carne. Lo siento. Yo estoy en Cristo. Y Él me ha dado toda su protección para llevar a cabo su propósito. A menos que tú no te veas en Cristo. Eso es diferente. Este mensaje es muy sencillo. Yo espero que los más maduros vean este mensaje con entendimiento y no digan, esto yo ya lo sé. No, porque te aseguro, tú maduro necesitas ejercitar esto. Porque una cosa es saberlo, otra cosa es el ejercicio. Hermanos, yo estoy maravillado y Dios nos, como dije al inicio, Dios ha venido conduciendo el hilo de estas enseñanzas para traernos a este punto. La sabiduría de Dios quiere hacernos libres de las mentiras y de los pensamientos y las fortalezas contrarias a Cristo y su verdad. No pertenecemos a esa realidad incierta, insegura, a esa realidad de soledad. No pertenecemos a esa realidad de extraños. Yo quiero terminar este punto del sistema de pensamientos. Entiende, son dos sistemas opuestos entre sí. Los pensamientos del gobierno de Dios y los pensamientos de la inclinación a la independencia y la autosuficiencia son opuestos. No tienen nada que ver. David decía de los jebuseos, mi alma los aborrece. Quiere decir que Cristo no tiene nada que ver con las fortalezas altivas. Él las aborrece. Y tú tienes que dejar de entretener y dejar de pensar y acomodarte. Yo voy a vivir así, yo pienso así. Ten cuidado con esa forma de pensar. Dile al Señor, Señor, dame el suficiente aborrecimiento a todos esos pensamientos que yo he entretenido en mi mente que no son la verdad de Dios. Toda la gente me trata mal. No, ten cuidado con eso. Toda la gente, porque yo estoy en Cristo, ahora toda la gente es un instrumento soberano de Dios para formar a Cristo en mí. Aún los enemigos son instrumento de Dios para formar a Cristo en mí. Ten cuidado cómo estás pensando. Ten cuidado en qué sistema de pensamientos te estás ocupando. Ocúpate en los pensamientos de Dios, en la realidad de Dios. Hermanos, los pensamientos de Dios nos llevan a abrazar y meditar constantemente la realidad del regalo que recibieron los que son de Cristo. El regalo de la no condenación. Veamos este don, el don de la no condenación. ¿Por qué, pastor? Porque el siguiente versículo es Romanos 8:1. Entonces, generalmente leemos Romanos 8:1,
pero sin leer el Romanos 7. Por eso empezamos ¿en dónde? Romanos 7, 25. Porque en el escrito, en la carta de los romanos, como las demás cartas, no había división por números. Los números fueron puestos después con el fin de facilitarnos las referencias, llegar a tal o cual texto. Pero no hay divisiones, o sea, es un solo texto. Romanos 7 continúa en Romanos 8. No es que Pablo dividió así la Biblia, ¿ok? Está simplemente para nuestra referencia. Entonces, el pensamiento, la idea que está comunicando el apóstol es: hay dos sistemas de pensamientos, el gobierno de Dios, el gobierno de la carne. Ahora, ¿en cuál vas a permanecer tú? Yo quiero que veamos esto, mis hermanos, con detenimiento. Tú estás en Cristo. Amén. Si es que es una convicción y si es que el Señor te da testimonio en tu corazón, tú estás en Cristo. Fuiste unido a Él. Ahora, yo sé que con lo que vamos a decir a continuación, tú vas a concluir acerca de esa unidad. Si tú estás en Cristo, no hay sentencia adversa pendiente contra ti. Repito esto, ¿qué significa estar en Cristo? Que no hay sentencia adversa, que no hay juicio pendiente contra mi persona, porque el juicio contra ti y contra mí ya fue juzgado. Repito esto, mis hermanos, si yo estoy en Cristo, significa que mi naturaleza pecaminosa fue juzgada en la cruz. Dios no puede juzgar dos veces un mismo mal. La justicia no puede condenar a alguien dos veces por algo que ya fue sentenciado, juzgado. No. Vamos, repitamos el juicio por esa misma transgresión. No se puede. Toda falta, toda transgresión es juzgada una vez y para siempre. Hermanos, si tú estás en Cristo, tu naturaleza pecaminosa fue juzgada en la cruz. El hombre y la mujer pecaminosos fueron ejecutados en nuestra muerte con Cristo en la cruz. El hombre de pecado, el hombre pecaminoso, la naturaleza, la esencia pecaminosa fue crucificada con Cristo en la cruz. Segundo, la deuda por tus pecados ya fue saldada por la sangre de Cristo. La sangre de Cristo ya fue derramada una vez y para siempre. Quiere decir que la deuda ya fue saldada. ¿Será que Dios está trayendo de nuevo el recordatorio de nuestras deudas para ver si las pagamos de nuevo? ¿Acaso estamos crucificando a Cristo otra vez? Hermanos, es glorioso esto. Mi hombre pecaminoso ya fue juzgado en la cruz. ¿Crees que Dios quiere juzgarlo otra vez? ¿Fue insuficiente lo que hizo Cristo en la cruz? Segundo, todos mis pecados, todas mis acciones pecaminosas fueron saldadas con el precio de su sangre. Absolutamente. Y tercero, se te entregó la vida perfecta de obediencia que Dios demanda de todo ser humano que Él creó, porque se te dio la vida de obediencia de Cristo Jesús. ¿Qué es lo que el Padre nos dio? Tres cosas, repito. Mató al hombre pecaminoso, la naturaleza pecaminosa. Pagó todos nuestros pecados con su sangre. Y tercero, me dio la vida de obediencia que a todo ser humano se le demanda vivir. Se me dio la obediencia de Cristo Jesús. Esto es glorioso. Porque la justicia de Dios entonces significa que fue cumplida. La pregunta es, si tu naturaleza pecaminosa fue juzgada, si toda la deuda de tus pecados ya fue saldada, y el Padre ve en ti a su Hijo, la obediencia de su Hijo,
¿Por qué permaneces en pensamientos de condenación, como que si el juicio contra ti no hubiera sido ejecutado? ¿Por qué permanecer en pensamientos de condenación, pensamientos de sentencia adversa, cuando el Padre ya juzgó todo eso en su Hijo? ¿Cuál es el sentido? ¿Alguien me puede explicar cuál es el sentido? Dios no me ama, Dios no me ve, Dios no me escucha, Dios está lejos de mí. ¿Cuál es el sentido de esos pensamientos? Si el Padre ya juzgó todo, si el Padre ya cumplió toda justicia en su Hijo. El juicio ya fue ejecutado para aquellos que están en Cristo. Repito, el juicio ya fue ejecutado para todos los que están en Cristo. No hay juicio pendiente de ejecutarse. No, es que a Dios le faltó a eso. No, Él no nos condena. Ante sus ojos somos nuevas criaturas en sus hijos. Ante sus ojos somos celestiales. Ante sus ojos somos amados. Ante sus ojos somos su pueblo. Ante sus ojos Él es nuestro Dios. Ante sus ojos, mis hermanos, somos aceptados. Yo no necesito doblar el brazo de Dios para que Él me acepte. Ante sus ojos soy aceptado. Ante sus ojos somos sin mancha. ¿Cómo Él me ve? Sin mancha. Ante sus ojos yo soy carne de su carne y soy hueso de sus huesos. Ante sus ojos no hay deuda pendiente de cancelar. Yo no puedo cancelar nada. Vamos a vivir una vida para pagarle a Dios de regreso. No. A Dios tú no le puedes pagar ni un 0.1% de lo que Él ha hecho. Ante sus ojos todo ha sido pagado. Pastor, ¿cómo puedo estar seguro de esto? Porque el que hizo posible todo esto no fuiste tú. ¿Qué es lo que Dios está condenando y rechazando? Y ese evangelio de creer que es por nuestro esfuerzo, de creer que es por nuestra capacidad. Dios me ama porque yo hago esto. Dios me ama porque yo hago esto aquí. Dios me ama porque yo hice esto. Y muchas veces, consciente o inconscientemente, hemos perpetuado ese pensamiento dentro de las iglesias y las congregaciones. Nosotros no amamos porque el otro merezca o no merezca. Amamos porque nosotros fuimos amados sin merecerlo. Es el amor de Dios. Pastor, ¿cómo puedo estar seguro de esto? Porque no tiene que ver contigo. Tú fuiste quitado de la ecuación. El nuevo pacto es el Padre y su Hijo entrando en pacto. Tú no tienes nada que ver en ese nuevo pacto. Lo único que se te dio a ti es, el Padre vio que el Hijo cumplió, el Padre le dio toda bendición al Hijo y te puso a ti como beneficiario. No fue por tu comportamiento, no fue por tu desempeño, no fue por tu sangre azul. No tiene nada que ver con nosotros. Tuvo todo que ver con Cristo. Por eso somos amados. Por eso somos aceptados. Por eso fuimos reconciliados. Porque no tiene nada que ver contigo ni conmigo. Tuvo que ver con su amor. Y tenemos que erradicar de en medio nuestro, en nuestras familias, todos esos pensamientos de condenación. Porque Él nos mira en el Hijo. El Padre no te condena. ¿Sabes por qué? Porque el Padre ya condenó
a su Hijo al hacerlo pecado y derramar la ira que tú merecías sobre su Hijo. No te condena porque ya condenó a su Hijo para que tú seas aceptado. ¿Por qué no te condena el Padre? Porque ya condenó a su Hijo para que tú seas aceptado. El Padre me ve como celestial porque Cristo es celestial y Él me unió a su Hijo. ¿Por qué el Padre me ve como celestial? Simplemente porque estoy unido a Cristo. Y entonces Cristo es celestial. El Padre me ama, ¿por qué? ¿Por qué me ama? Porque si te pregunto, ¿por qué estás seguro de que el Padre te ama? Porque el Padre amó a su Hijo y a ti te unió al Hijo. El Padre me llama suyo. ¿Por qué puedo estar seguro que el Padre me llama suyo? ¿Por qué? ¿De dónde sale ese razonamiento? Yo le pertenezco a Él. Porque el Padre me unió a Cristo y Cristo le pertenece al Padre. Por lo tanto, yo soy del Padre. Yo le pertenezco. Pero solamente ¿por qué? Porque nos unió al Hijo. Exactamente. ¿Por qué somos hijos nosotros? Simplemente porque fuiste unido al Hijo. Entonces, resultado, tú eres llamado hijo, hija. Entiende esto, todo es por unión a Cristo. Todo es porque el Padre te unió al Hijo. No depende de ti. Sácate ese cáncer de la mente. De que depende de ti. Su amor y su aprobación no dependen de mí. Es incondicional. Ese es el amor de Dios. El Padre me llama suyo porque me unió a su Hijo y su Hijo le pertenece a Él. ¿Por qué el Padre te acepta? ¿Por qué te acepta el Padre? Porque el Hijo siempre tiene audiencia ante el Padre. ¿Sabes dónde está el Hijo? Sentado a la diestra del Padre Celestial. Siempre el Hijo tiene audiencia. ¿Por qué puedes estar seguro que te escucha a ti entonces? ¿Por qué estás seguro de que el Padre me escucha a mí? ¿Por qué puedes estar seguro y eliminar toda duda? No, Dios no escucha mis oraciones. Porque el Padre me unió a su Hijo y el Hijo siempre tiene audiencia. Es por unión a Cristo. ¿Por qué el Padre me ve sin mancha? ¿Quién me responde? ¿Por qué el Padre te ve sin mancha? La respuesta precisa: porque el Hijo Jesucristo no tiene mancha y yo fui unido al Hijo. Yo sé que esto aquí está haciendo un cortocircuito en muchas mentes. ¿Es en serio, pastor? No depende de nosotros. La vida vencedora es el ejercicio, es la conciencia diaria de verme unido a Cristo. Solo allí fluye el poder de Dios. Yo fui unido a Él, tú fuiste unido a Él. El Padre me ve como carne de su carne y hueso de sus huesos. ¿Por qué razón el Padre me ve carne de su carne y hueso de sus huesos? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el Hijo es, porque Cristo es carne de su carne y hueso de sus huesos. Por lo tanto, yo soy uno con Él. El Padre me ve justo. ¿Por qué? Porque el Hijo es justo y el Padre me unió a su Hijo. ¿Qué estás viendo tú? Leamos el versículo 1, Romanos 8. Por consiguiente, ¿te das cuenta?
Por lo tanto, entonces, es la continuación del versículo 25. Por consiguiente, no hay, diga conmigo, no hay. Y no hay es, no hay. No hay es, no existe. No hay ahora condenación para los que están en. Todo es por causa de ese bendito y glorioso en Cristo Jesús. Dios, revélanos esto, Señor. Solo tú puedes hacerlo, Dios. Nuestras mentes son cautivas y esclavas a vernos separados, distantes, a pensar de nosotros, vernos en el espejo natural, pero no vernos en el espejo del Espíritu. Somos lo que somos por causa de haber sido unidos a Cristo. Revélalo en nuestros corazones, Señor. No somos más. Externamente quizás podamos ser, Señor, como antes. Quizás llevamos el mismo rostro, los mismos gestos. Pero Padre, ayúdanos a contemplar la realidad mística, la realidad poderosa, el misterio eterno. Fuimos unidos a Cristo. Y que ahora nos vemos en Cristo. Cuando estábamos allí alabando y cantábamos el cántico, levanto un aleluya. Señor, yo soy el aleluya. No es que estamos, Señor, cuando estamos cantando el cántico, Él es digno. Y declarábamos toda la tierra, toda lengua y nación. Pero, claro, todos tenemos esa expectativa, ¿no? De ver todo adorando a Cristo y cantando a Cristo. Pero ¿sabes lo que el Espíritu Santo siempre me dice? Y siempre me agarra allí. Y es en el tiempo de los cánticos. Y me dice, hey, pero contigo empiezo. Iglesia, Señor, yo soy el aleluya. Señor, yo soy el cántico. Señor, yo soy la canción. Yo, porque aquí a ti te plació poner tu presencia y tu espíritu me recuerda que soy uno contigo. Yo soy el cielo en la tierra. Cargo el cielo en la tierra por unidad a Cristo. Estamos pensando, sí, que la tierra lo conozca. No, aquí te conozco. Aquí te experimento. Aquí, Señor, aquí. Señor, gloria a Dios, un día la tierra será llena de tu gloria. Pero aquí está tu gloria hoy, Señor. No postergo, no pospongo. Es hoy, aquí, ahora. Aquí es. Este es el día de salvación. Este es el día de gozo. Y no porque sea domingo. Puede ser lunes. Señor, este es el día para el cielo en la tierra. Puede ser miércoles, jueves. Este es el día para tu gloria, Señor. Aquí estoy porque fui unido a ti, Señor. Ese es el verdadero evangelio, mis hermanos. Ahora, si usted está leyendo en alguna traducción o en otra, usted se va a dar cuenta de una nota al pie que va a encontrar en este versículo 1, Romanos 8, 1. Aquí va a notar una indicación que le va a recordar que lo que viene a continuación de este versículo no está en los manuscritos originales más antiguos. No sé si ya lo notó. Si usted es un estudiante de la palabra, usted va a notar de esa observación que hay en el texto. El texto, y me refiero a lo que viene a continuación: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esto de allí no se encuentra en los manuscritos más antiguos. Léalo en la traducción que está leyendo, Nueva Traducción, Las Américas, NBI, cualquier traducción que usted lea va a encontrar esa observación. El versículo 1 llega hasta: no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Ahora, no significa que lo que se dice a continuación sea incorrecto. Simplemente nos está diciendo que eso fue una añadidura después. Se le llama epígrafes. Epígrafes son como citas que los padres de la iglesia probablemente sí
explicaban, ponían, ¿se acuerda que usted en las Biblias de papel ponía observaciones al lado? Sí, ¿se acuerda que usted escribía al ladito y ponía? Entonces lo mismo hacían ellos. Entonces en un texto, como ellos recibían copias, ¿qué hacían? Entonces en las copias ponían observaciones. Entonces nos está diciendo simplemente que eso fue una añadidura después. Pero en los manuscritos más antiguos no van a encontrar esa oración de los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos 8:1 es: no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué no hay condenación? Por la posición. Por la posición en la que se nos puso. Es por posición. ¿Por qué tú eres hijo de Dios? ¿Por comportamiento? No. Fue por posición. Él te trajo a la posición correcta. Él te trajo a su hijo. Dice Colosenses 1, cuando estábamos estudiando, fuimos trasladados al reino de su amado hijo. Es por posición. Dile a tu hermano al lado: no es por comportamiento, es por posición. El comportamiento fluye de la posición. ¿No interesa cómo nos comportamos entonces, pastor? Sí, pero empieza con la posición. ¿Por qué? Porque el regalo de la no condenación no es por desempeño ni por comportamiento. El regalo es el regalo solo por haber sido puesto en Cristo. Ahora, ¿tu ocupación cuál será entonces? Meditar y deleitarte en esto continuamente. Pero el gobierno de la carne, en cambio, busca hacerte esclavo de pensamientos para que tú no veas tu realidad en Cristo. Ese gobierno opuesto a la mente de Cristo te hará esclavo de pensamientos de fallas, te hará esclavo de pensamientos de fracasos morales en el pasado, te hará esclavo de pensamientos de duda del amor de Dios. Ese es el gobierno de la carne. Te va a hacer dudar, te va a hacer abandonar tu carrera, te va a llevar al desánimo. Qué peligroso es el gobierno de la carne. Es el gobierno de la independencia y autosuficiencia. Ese gobierno produce pecado y muerte. Ahora yo te traigo la buena noticia. La buena noticia es que tú no tienes que luchar contra el gobierno de la carne. Vamos entonces a luchar, pastor, contra el gobierno de los pensamientos de la carne y nos determinamos en luchar contra pensamientos incorrectos. Vamos a vencer los pensamientos incorrectos. No. Tú no vences los pensamientos incorrectos. Nosotros no vencemos los pensamientos incorrectos. Nuestra tarea es ocuparnos de los pensamientos correctos. Y los pensamientos incorrectos se desvanecen. Entendamos el enfoque. ¿Cómo abordamos este llamado de vida? Así, de esta manera. Yo no lucho contra los pensamientos de la carne. Me ocupo de los pensamientos correctos. Me ocupo, fui unido a Cristo. Por lo tanto, no hay condenación. Tu llamado es ocuparte en el gobierno supremo del Espíritu de vida. Es un gobierno. ¿Por qué? Porque el momento en que yo me rindo, Él empieza a gobernar. Él empieza a mandar. Mi llamado es permanecer mediante mis pensamientos en la realidad de mi unión con Cristo. Los pensamientos de condenación no se pueden vencer con fuerzas naturales. La explicación está en que mi propia fuerza no me sirve para ser libre de la esclavitud a la que me llevó mi propia independencia de Dios y mi autosuficiencia. Es como querer ser libre de lo que nosotros mismos produjimos. No puedes, es imposible. Tú te metiste en esa cárcel, yo me metí en esa cárcel y nosotros no podemos salir de allí a menos que Dios, por el gobierno del Espíritu, nos saque. No podemos con resoluciones propias, no podemos con determinaciones ser libres nosotros. Los pensamientos de derrota, de fracaso, los pecaminosos, todos esos pensamientos son producto de mi propio esfuerzo. Por lo tanto, mi propio esfuerzo no me sirve para ser libre. La realidad que vence es entender que cuando el Padre nos unió a Cristo, entonces fuimos traídos a un gobierno mayor, superior, supremo. El gobierno del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Ese es el único sistema de pensamientos que te hace libre de los pensamientos de condenación, de imposibilidad, de rechazo.
El esfuerzo propio no nos pudo librar ni lo hará. Solo Dios lo hizo posible. ¿Cómo lo hizo? Enviando a su Hijo en semejanza de nuestra condición, para que el Hijo condene en la misma condición nuestra al pecado para siempre, y entonces tú y yo seamos traídos a la condición de Él. Estamos en Él. ¿Qué hizo el Padre? Envió al Hijo en nuestra condición, para que el Hijo en nuestra condición venciera el pecado, y entonces por esa victoria yo ser traído ahora a su misma condición. ¿Qué condición? ¿En qué estado estamos? En el Hijo. ¿En dónde estamos? En el Hijo. Verso 2. Porque la ley del Espíritu de vida, pon ahí arribita gobierno, porque el gobierno del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de ese gobierno menor, el gobierno del pecado y de la muerte. No es por resolución, familia amada, es simplemente por posición, por unión. Mira lo que dice el verso 3. Porque lo que la ley no pudo hacer, ya que yo era débil por causa de la carne. Lee, por favor. Dios lo hizo. Porque eres amado. Porque Dios lo hizo. Porque eres aceptado. Porque Dios lo hizo. ¿Por qué tienes al Espíritu de Dios y tienes la mente de Cristo? Porque Dios lo hizo. Él hizo posible. ¿Te ves tú allí? ¿Te ves en Cristo? ¿Cómo lo hizo? Continuamos leyendo el verso 3. Enviando a su propio Hijo en semejanza de carne, de pecado. ¿Cómo lo envió al Hijo? En semejanza de carne, de pecado, en nuestra propia condición. Él se hizo nuestro pecado. Él se hizo nosotros, para que nosotros seamos hechos Él. Wow, tremendo. Él se hizo nosotros para que nosotros seamos hechos Él. Y como ofrenda por el pecado, ¿qué hizo? Condenó al pecado en la carne. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Disponernos continuamente para el obrar de su Espíritu Santo en nosotros. ¿Qué tenemos que hacer, pastor? Por favor, denos el punto de fondo. El punto de fondo es el siguiente. Ocúpate en los pensamientos de lo que Dios dice acerca de ti. Ahora por unión a Cristo. Si tú te rendiste, si tú te entregaste, si tú abandonaste tu gobierno y le has dicho al Señor: Señor, cansado estoy de mi gobierno, me rindo a ti. Todos aquellos les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Por lo tanto, estoy en Él. Y ahora mi tarea es verme en Él. Tú no eres, escúchame esto aquí, tú no tienes la verdadera seguridad de tu salvación hasta que te veas ejercitando este hecho, que yo fui unido a Cristo, que tú fuiste unido a Cristo. Pastor, ¿cómo puedo estar seguro de mi salvación? En el momento en que tú empiezas a verte unido a Cristo. Ese es el momento de tu seguridad. Chicos, jóvenes, ¿cómo pueden estar seguros de que ustedes son de Dios y le pertenecen a Él? Cuando ustedes empiecen a disfrutar cada día de sus vidas de que ustedes fueron unidos a Cristo. Este es el Evangelio, me encanta. Este es lo sencillo del Evangelio. Lo complicamos muchas veces. El Evangelio es
El Padre me unió a su Hijo. Punto. Y ahora todo lo que está sucediendo es Cristo. Todo lo que está sucediendo en mí es Cristo. ¿Qué es lo que el Padre quiere hacer en la tierra? A su Hijo. ¿Por qué me tiene a mí aquí en la tierra todavía? Para su Hijo, Cristo. Él quiere darme la vida que he soñado. No, Él no quiere darme la vida que he soñado. Él quiere darme su vida que Él ha soñado eternamente. Esa es la vida que Él quiere darme a mí. Entonces pon tus sueños en línea con los sueños de Dios y verás a Dios. Disponte. ¿Quién hace esta obra? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos motiva, el que nos empuja y nos está recordando. ¿Cuál es el trabajo del Espíritu Santo? Hay mucho debate teológico. ¿Cuál es el trabajo del Espíritu Santo? Sencillo. El Espíritu Santo te hace consciente de tu unidad con Cristo. Porque todos los que están en Cristo entonces van a empezar a fluir en la victoria del Espíritu. Por eso Romanos 8 se le llama la vida del Espíritu, la victoria del Espíritu. Romanos 7, la imposibilidad de la carne. Romanos 8, la victoria del Espíritu. Porque si tú te pones de acuerdo con Dios, el Espíritu Santo manifestará su victoria. Tu tarea, ponte de acuerdo con el Espíritu de Dios. Permítele a Él gobernar con los pensamientos de Cristo y verlo a Él manifestando la vida gloriosa divina en ti. Y si Dios no tiene condenación para mí porque me puso en Cristo, medita esta pregunta: ¿cómo debo ver a mis hermanos que están en Cristo? ¿Cómo ve Dios a tu hermano que fue puesto en Cristo? ¿Lo ves sin condenación? Quiere decir que empezamos a ver a nuestros hermanos ya no en condenación. Repito, ¿cómo ves a tu hermano? ¿Cómo ves a los que el Padre puso en Cristo? ¿Los condenas? ¿Qué es condenar, pastor? Condenar, también otra forma de decirlo, eso que tiene sentencia adversa lo rechazas completamente. ¿Tú crees que el Espíritu Santo tiene una función de condenar? El redarguir es diferente al condenar. Condenar rechaza a la persona. Redarguir solamente quita lo que es incorrecto y deja lo que es Cristo. ¿Cuál es nuestro trabajo cuando nos animamos, cuando nos exhortamos, cuando nos amonestamos con nuestros hermanos? ¿Condenar? No. Quitar lo que no es Cristo. Repito, ¿cuál es nuestro trabajo con nuestro hermano? Es lo que el labrador hace con la vid. Juan 15:2 dice: todo sarmiento, o sea, toda rama que en mí no da fruto, lo quita. ¿Qué significa esto, pastor? Que entonces Dios, la salvación se pierde. Todo sarmiento significa todo pensamiento que no es Cristo, toda obra que no es Cristo, toda decisión que no es Cristo. ¿Qué estamos haciendo? Cuando el pastor amonesta, cuando un padre te amonesta, ¿qué está haciendo? Dejando lo que es Cristo, quitando lo que no da fruto, quitando lo que no es Cristo. Por lo tanto, si vamos a animarnos y fortalecernos y amonestarnos y exhortarnos unos a otros, tengamos este entendimiento, tengamos esta mente. ¿Cuál es la mente? Voy a quitar lo que no es Cristo. No voy a desechar a mi hermano, voy a quitar lo que no es Cristo. Padre, que vas a corregir a tus hijos. ¿Cuál es tu función con tus hijos? Quitar lo que no es Cristo para dejar Cristo. ¿Entendemos esto, familia? Se aclara que no se permite la condenación entre nosotros. No podemos rechazar a nadie que está en Cristo, porque rechazar a alguien que está en Cristo es rechazar la obra que Cristo hizo. ¿Qué es lo que se nos llama a hacer entonces? Como un cirujano con cuidado
tiene que hacer el corte para sacar lo que no está bueno, nosotros con mansedumbre, un espíritu de humildad y mansedumbre, sacamos lo que no es Cristo. No estamos condenando a los que el Padre puso en Cristo. ¿Qué estamos haciendo? Estamos quitando aquello que no es Cristo. Toda rama que no da fruto, todo pensamiento, toda idea, toda fortaleza, quitándola para que quede lo que sí da fruto. Porque una rama que no da fruto, ¿qué hace con el árbol? Algo está pasando con los árboles de durazno que tenemos ahí en el jardín de la casa. Uno está dando fruto y el otro está sin hojas. No está dando frutos, tiene unas que otras hojitas por ahí. Entonces, ¿qué pasa? Alguien se está robando. No digo alguien. Algo se está robando. Algo se está robando allí la vida del árbol. Entonces, anoche estábamos con Edwin en la casa y nos dimos cuenta, bueno, perdónenme mi ignorancia, quizás era algo tan obvio, ¿no? Pero mi hermano me decía, pastor, si ve todas las plantas que están alrededor del árbol, probablemente se están robando la vida del árbol. Entonces, ¿qué hay que hacer? Sacar todas esas plantas para ver si el árbol ya empieza a florecer. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Quitando aquellas cosas que no dan fruto para que quede Cristo, que es el fruto de Dios. No estamos condenando. No hay condenación. Padre, tú haces esta obra en nuestros corazones, Señor. Y nos queremos ver unos a otros en unidad con Cristo. Soy amado porque tú me amaste, uniéndome a tu Hijo. Mi hermano, tú eres amado porque el Padre te unió a su Hijo. Deja de verte de otra manera. Deja de verte como separado. Deja de verte como extraño si fuiste traído a Cristo. Deja de verte como alejado, porque fuimos unidos a Él. El mal que está impidiendo el crecimiento de la iglesia, hablo de la iglesia universal, la iglesia de Cristo en la tierra, es este espíritu de no operar en la mente de Dios. La mente de Dios nos hace conscientes de nuestra unidad con Dios. Señor, nos rendimos. La liberación, la libertad tiene un nombre llamado Cristo. Cristo, tú eres la libertad. Dile al Señor, Señor, quiero ver, abre mis ojos, quita el velo para verme en mi unidad con Cristo. Soy uno con Cristo, soy uno con Dios, soy uno con Él. Gracias. Tú me amas, me recibes, me bendices por unidad a Cristo. Señor, revélalo a mi corazón, el misterio de la unidad, esta unidad mística, porque no es visible al ojo humano, es visible al Espíritu. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Puedes extender tus manos en señal de recibir. En el nombre de Cristo Jesús, te bendigo con una mente que permanece, con pensamientos que permanecen y abrazan los pensamientos de Dios. Tus pensamientos y los pensamientos de Dios ya no son más dos.
Tus pensamientos y los pensamientos de Dios son uno. Tus pensamientos no son diferentes a la mente de Cristo. Tus pensamientos son los pensamientos de la mente de Dios. Se te dio el Espíritu de Dios. ¿Para qué, pastor? Se te dio el Espíritu de Dios para conocer como Dios te conoce, para ver como Dios te ve, para caminar diariamente con el entendimiento de quién eres tú en Dios. Te amo porque te puse en mi Hijo. Te acepto porque te puse en mi Hijo. Te doy poder para la vida que me agrada porque te puse en mi Hijo. Te bendigo porque te puse en mi Hijo. Te santifico porque te puse en mi Hijo. Y no te condeno porque te puse en mi Hijo. Y mi Hijo ya recibió el juicio. No puedo juzgarlo dos veces. Por eso no te puedo juzgar a ti dos veces. Y todo lo que estoy haciendo es quitar. Recuerda, no te estoy desechando. Estoy quitando toda rama que no lleva fruto. Todo aquello que le quita el fruto, le roba el fruto a la vida de Cristo en ti. Eso es lo que estoy haciendo. Aun cuando mis procesos y mis disciplinas sean fuertes, radicales muchas veces, estoy exterminando de raíz lo que te impide dar fruto. Ponte de acuerdo con mi obrar, dice el Señor. Al hijo que amo disciplino, al hijo que amo corrijo, pero nunca lo condeno. Tengamos claro esto. Esta precisión es importante que la abraces hoy. Yo disciplino, yo corrijo, yo amonesto, yo reprendo a los que amo, pero yo no condeno a los que uní a mi Hijo, porque no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Lo crees? ¿Lo abrazas? ¿Te pones de acuerdo con Dios? No pelees con los pensamientos de mentira. Abraza la verdad de Dios. Tú me amaste, tú me escogiste, tú me uniste a Cristo. Soy tuyo, te pertenezco. Y ahora tú me ves en tu Hijo. Me amas porque estoy en Cristo. Me bendices porque estoy en Cristo. Me das poder porque estoy en Cristo. Me fortaleces porque estoy en Cristo. Y esto no es obra mía. Esto es obra de Dios en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén y amén. Gloria a Dios.